El sol se desvanecía lentamente tras las colinas, tiñendo el cielo de un rojo desgarrador. La ciudad de Santiago, con sus rascacielos de cristal y las calles que nunca dormían, parecía ajena a las tragedias que se cocían en sus entrañas. Dentro de una elegante mansión, Riley Harris se encontraba sola, sentada en un sillón de terciopelo, observando cómo las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Su vida, que hasta hacía poco había estado llena de promesas y sueños compartidos, ahora era solo una sombra vacía, sin rumbo ni sentido. Durante 7 años, había sido la esposa perfecta, entregada, comprometida, apoyando a Charles en todo lo que hacía. Pero esos mismos 7 años también habían sido testigos de un amor que se desvanecía lentamente. Como un fuego que arde sin fuerza, solo dejando cenizas y humo. Charles, el hombre con el que había compartido su vida, ya no era el mismo. Se había convertido en un extraño que caminaba a su lado, sin mirarla, sin verla, sin amarla. La historia de su amor había comenzado de una manera tan intensa que Riley casi podía recordarlo como si fuera ayer. Había sido un romance lleno de promesas y promesas de un futuro juntos. Un futuro que ahora se desmoronaba a sus pies. Charles, el hombre que la había prometido amor eterno, había dejado de ser ese hombre hacía tiempo. Y Riley lo sabía. Pero el dolor, la frustración, el desdén, eran sentimientos a los que aún no podía enfrentarse. Ella, que había dado todo por su matrimonio, se encontraba ahora atrapada en una mentira tan grande que la aplastaba por dentro. La noche que cambió todo había comenzado como cualquier otra. Una cena con amigos para celebrar su ascenso a socia en el bufete de abogados. Riley había trabajado durante años para llegar allí. Y esa noche, se suponía que sería la culminación de sus esfuerzos. Pero Charles no estaba allí. No apareció. Una vez más, había perdido una de las ocasiones más importantes de su vida. Como había hecho con tantos otros momentos. Como había hecho con ella. Como siempre, había algo más importante, algo más urgente que hacer. Algo que la dejó, una vez más, sola en una celebración que debería haber sido para los dos. Cuando llegó a casa esa noche, la mansión parecía aún más vacía de lo que recordaba. El eco de sus propios pasos resonaba en los pasillos. Se dejó caer en el sofá, sintiendo la soledad como un peso en su pecho. Sabía que Charles no estaría allí, que él estaría ocupado con su mundo, con su vida ajena a la suya. Tomó su teléfono y comenzó a revisar los mensajes sin mucho ánimo. Fue entonces cuando la vio. La foto de Charles con otra mujer. Una mujer que no era ella. Mia, su nombre, la mujer con la que Charles estaba compartiendo lo que quedaba de su amor. Lo que alguna vez había sido de ella. Riley cerró los ojos, sintiendo cómo un nudo se formaba en su garganta. La imagen de Charles, abrazando a Mia, era una bofetada en la cara. ¿Cuánto tiempo había estado esto ocurriendo? ¿Cuántas veces más lo había ignorado? Los comentarios de los amigos de Charles en el chat, alabando su relación con Mia, eran como cuchillos que se clavaban en su corazón. Pero no había tiempo para el llanto. El dolor, el sufrimiento, la rabia, todo eso se acumulaba dentro de ella. Pero no podía dejar que lo viera. Ya no quedaba nada por lo que luchar. Charles llegó a casa cerca del amanecer, con la mirada cansada y los pasos vacíos. Sabía que algo no estaba bien. Lo veía en sus ojos. Pero no le importó. Riley ya no era la misma mujer. Ella había dejado de esperar. Dejó de querer saber por qué él la había dejado de amar. Sabía que la verdad no la cambiaría. Solo la heriría más. Y lo que le quedaba ahora era mantener la dignidad. Alejarse. Cortar los lazos que la mantenían atrapada en una relación que no valía la pena.
Cuando Charles cruzó la puerta, Riley estaba allí, esperándolo en la sala. No había reproches, no había gritos, solo una calma tensa, una calma mortal. ¿Por qué tan tarde?, preguntó Riley, con una frialdad que sorprendió a Charles. Estoy cansado. ¿Qué quieres? ¿Un interrogatorio?, respondió él, intentando evadir la mirada de su esposa. Riley sonrió. Pero no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de desdén. De comprensión. Sabía lo que estaba pasando. Sabía que ya no importaba. ¿Tienes algo que ocultar? Su voz se filtró como un susurro veneno en la noche. Charles no respondió. Solo se dirigió hacia la nevera y sacó una botella de agua. Sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz. Pero estaba tan cansado. Tan vacío de emociones. Que no le importaba. Riley observaba en silencio. Cada palabra de él confirmando sus sospechas. La noche se alargó. Y mientras Charles dormía a su lado, Riley se deslizaba hacia la cocina. La copa de vino tinto le ayudaba a calmar el dolor, a ahogar las preguntas que se agitaban en su mente. Miraba la ciudad desde su ventana, con la sensación de que todo había cambiado, de que ya no había vuelta atrás. Ya no era la mujer que había sido antes. Ya no era la esposa que había soportado todo en silencio, que había creído en las promesas rotas. Ahora, estaba lista para enfrentarse a la verdad. Y la verdad era que, al final, lo que había compartido con Charles no había sido amor. Solo una mentira. Cuando miró hacia atrás, a los 7 años que había compartido con él, se dio cuenta de algo. El tiempo que había invertido en esa relación ya no importaba. Lo que importaba ahora era ella misma. Ya no iba a ser la mujer que se quedaba esperando, que se conformaba con migajas de amor. No, esta vez, iba a pelear por su vida, por su libertad, por su dignidad. La mujer que había sido la esposa perfecta ya no existía. Ahora, solo quedaba Riley, la mujer que había aprendido a amarse a sí misma, que había dejado de ser la sombra de un hombre que nunca la amó lo suficiente. Pero aún quedaba un paso más que dar. Porque si Charles pensaba que iba a seguir siendo el mismo hombre que la había ignorado, el mismo hombre que la había traicionado, se equivocaba. Riley sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía moldear su futuro. Y lo que le esperaba ahora era un futuro sin él, sin las promesas rotas, sin el vacío de su amor. Riley, en su búsqueda por la verdad, descubre que Charles no solo había engañado su confianza, sino que lo había hecho descaradamente, planeando y ejecutando cada uno de sus actos con una frialdad calculada. Desde los regalos que elegía con Mia hasta los viajes que compartían juntos. Todo estaba tan meticulosamente planeado que fue imposible no ver la magnitud de la mentira. La prueba de su infidelidad estaba ahí, frente a ella, en cada recibo, en cada transacción. Charles, el hombre que había jurado no entender el romance, había dominado el arte de mentir y traicionar. La tristeza ya no estaba allí. Ahora, solo quedaba un fuerte deseo de salir de esa pesadilla. De cortar los lazos con un hombre que nunca la había valorado como merecía. Charles nunca fue el hombre que pensó que era. Todo lo que tenía, todo lo que había construido. Ahora era solo un eco vacío de promesas rotas. Este descubrimiento fue solo el primer paso en lo que sería una serie de decisiones difíciles. Riley no pudo evitar sentirse una mezcla de rabia y vacío al ver los recibos. Las fotos, los mensajes, todo estaba allí, frente a ella, como una obra de teatro macabra, una representación de su propia vida que nunca había querido ver pero que ahora era imposible ignorar. Las imágenes de Charles con Mia eran tan vívidas y claras, casi como si el destino hubiera decidido poner ante sus ojos la cruda verdad que siempre había temido. Cada palabra escrita, cada gesto,
Se desmoronaba bajo el peso de la traición. La imagen de Charles, abrazado a esa mujer, con una sonrisa genuina y amorosa, perforaba su pecho como un cuchillo afilado. Riley cerró el teléfono con fuerza. Su respiración agitada. Podía sentir como si el mundo entero se hubiera detenido a su alrededor. Mientras ella intentaba reunir las piezas de un rompecabezas que nunca había querido completar. Se levantó de la silla. Su cuerpo tenso y rígido. La mansión que antes había sido su refugio ahora se sentía como una celda fría. Sin alma. No era la casa que había soñado. Ni el matrimonio que había esperado. Era la tumba de sus ilusiones. Sin embargo, había algo dentro de ella. Algo profundo, que se negaba a sucumbir a la desesperación. La mujer que había sido. Esa versión de sí misma que había estado dispuesta a sacrificar todo por alguien que nunca la había amado lo suficiente. Comenzaba a desvanecerse. Se miró en el espejo. Observando su reflejo. Había algo diferente en ella. Una determinación naciente que no había conocido hasta ese momento. La mujer que veía en el espejo no era una víctima. No era una esposa engañada. Era alguien más fuerte. Alguien que ya no iba a quedarse parada en las sombras de Charles. Su corazón latía con fuerza. Y en su mente resonaba una sola palabra. Venganza. No una venganza impulsiva. Ni una rabia descontrolada, sino la venganza calculada de una mujer que se había perdido a sí misma durante demasiado tiempo, pero que ahora estaba lista para recuperar lo que le pertenecía. En ese momento, Riley tomó una decisión. El divorcio no sería suficiente. Necesitaba algo más. Necesitaba justicia. Necesitaba que Charles pagara por lo que había hecho. Por todo lo que le había arrebatado. No solo su amor, sino su dignidad, su respeto y su confianza. Ella no era la mujer que había sido hace solo unas semanas. Ya no era la esposa que se conformaba con migajas. Ahora, iba a ser la mujer que luchaba por su futuro. Esa misma noche, cuando Charles llegó a casa, lo encontró todo en silencio. Riley ya no estaba en el salón. Ni en su habitual lugar junto a la ventana, esperando que él se acercara, esperando que él dijera algo. Ya no había esperas, ya no había sonrisas falsas ni gestos de cariño. Riley estaba decidida, y Charles lo sentiría en cada palabra, en cada mirada que ella le dirigiera. Cuando entró al dormitorio, la encontró sentada en la cama, con los papeles de divorcio extendidos frente a ella. Riley había pasado horas revisando cada cláusula, cada detalle, asegurándose de que él no pudiera escapar fácilmente. El sonido de los tacones de Charles resonó en el suelo de madera. Pero no había prisa en sus pasos. Ni ansiedad en su rostro. Lo que había hecho no parecía importarle. Pero Riley lo sabía. Su indiferencia era solo una máscara. Una fachada que caería tan pronto como él viera lo que ella había preparado. ¿Te sorprende esto?, preguntó Riley, sin mirarlo. Pero su voz era clara y firme. Charles no respondió de inmediato. Caminó hacia la cama y se sentó. Pero notó que su esposa ya no le prestaba la misma atención. Ya no era la mujer que lo buscaba con desesperación. Ni la que se preocupaba por sus mentiras. Era alguien diferente. Comenzó él, buscando las palabras. Pero no las encontraba. No es lo que parece. Riley, sabes que nunca fue así. Riley lo miró por primera vez en todo el día. Sus ojos, antes llenos de amor, ahora estaban fríos, sin rastro de compasión. El dolor ya no era lo que dominaba su mente. Era la rabia, la certeza de que finalmente iba a tomar el control. ¿No es lo que parece?, repitió ella, su tono lleno de sarcasmo. ¿Qué es lo que parece? Entonces, ¿qué soy, Charles? ¿Una tonta? ¿Una esposa que se conforma con que tú me dejes por otra mujer?
¿Que te vayas y me dejes sola mientras te vas a vivir tu mentira? Dímelo. Charles no dijo nada. La tensión en el aire era palpable. Densa. Pero Riley no tenía miedo. Estaba lista para lo que fuera que él tuviera que decir. Lo que realmente importaba ya no era lo que Charles pensara o dijera. Lo que importaba era que ella había recuperado su voz. Su poder. Mira, dijo Riley, levantándose lentamente, tomando los papeles de divorcio y deslizándolos hacia él con una calma que contrastaba con la tormenta que hervía en su interior. Tienes 24 horas para firmar estos papeles. ¿Y si no lo haces? Lo haré yo. No tienes más oportunidad. Charles, ya no me importa lo que me debas o lo que creas que has perdido. No eres nada para mí. La dureza de sus palabras golpeó a Charles como un puñetazo. Por un momento, parecía que iba a decir algo más. A defenderse, a luchar por su perdón. Pero Riley no le dio la oportunidad. Ya había tomado la decisión. Ya no había vuelta atrás. Al día siguiente, Riley no fue al bufete de abogados como todos los días. Hoy no era un día común. Hoy estaba lista para cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas. Mientras firmaba los papeles de divorcio, un sentimiento de libertad la invadió. Era el cierre definitivo, el final de su sufrimiento, pero también el comienzo de algo nuevo. Algo que nunca había imaginado, pero que ahora sentía con todo su ser. La oportunidad de reconstruir su vida desde cero. En su despacho, las horas pasaron lentamente. No pensaba en Charles, ni en Mia, ni en las mentiras que había vivido. Pensaba solo en ella, en lo que había logrado, en lo que había perdido, pero también en lo que había ganado. Por fin, estaba sola, y esa soledad ya no era dolorosa. Ya no la aplastaba. Era un vacío que ella misma había creado para llenarlo con nuevas oportunidades. Nuevas metas, nuevos sueños. Sin embargo, no podía evitar preguntarse cuántas veces Charles tendría que caer para entender lo que había perdido. ¿Cuántas veces tendría que tocar fondo para darse cuenta de que el verdadero fracaso no estaba en su matrimonio, sino en él mismo, en su incapacidad para ser honesto, para ser humano? Cada vez que intentó recuperar lo que había perdido, fracasaba aún más. El teléfono de Riley vibró. Un mensaje de Charles. Sabía lo que era. Otro intento más de hacerla volver. De decirle que se arrepentía. De rogarle que lo perdonara. Pero ella ya no tenía espacio para la compasión. Ya no había lugar para la mujer que alguna vez fue su esposa. Ahora solo quedaba la mujer que había elegido ser. La mujer que no iba a vivir a la sombra de alguien que no la merecía. Y así, con una determinación que nunca antes había conocido, Riley miró su teléfono, ignoró el mensaje y cerró los ojos. Ya no había vuelta atrás. El futuro que le esperaba estaba mucho más allá de las mentiras y los errores de Charles. Y eso, al fin, la liberaba. Pasaron los meses. Riley dejó atrás su antigua vida, su antigua ciudad, las sombras del pasado, con la ayuda de Vincent, su mentor, y su trabajo imparable. Construyó una nueva carrera, una nueva vida. No necesitaba más que su propio esfuerzo y su inteligencia para demostrar que ella era mucho más que la esposa olvidada. Mucho más que la víctima de la traición. Era una mujer que había tomado el control de su destino, que había dejado atrás las ruinas de un matrimonio que nunca la había querido como debía. El divorcio de Charles fue el primer paso, pero la verdadera victoria de Riley fue reconstruir su vida por completo. Y así, en su nuevo despacho, con el nombre de Riley Harris, finalmente encontró la paz que había estado buscando todo este tiempo. La mañana siguiente al encuentro con Charles fue una de esas que se quedaban grabadas en la memoria. Una de esas mañanas que marcan un antes y un después en la vida de una persona.
Riley se despertó con la sensación de que todo lo que había sido hasta ese momento ya no existía. Como si la página de un libro se hubiera pasado de golpe, obligándola a escribir una nueva historia. Una historia en la que ella era la protagonista. No una víctima. Estaba sola en la casa. Una casa que ya no tenía alma. Que solo era una carcasa vacía de recuerdos rotos y promesas incumplidas. Ya no quedaba nada de aquel futuro compartido que había soñado con Charles. Ya no quedaba nada de ese amor que pensó eterno. Sin embargo, había algo dentro de ella que le decía que lo mejor ya había llegado. Había hecho lo que tenía que hacer. Había puesto punto final a algo que no tenía remedio. Su decisión estaba tomada. El divorcio era lo único que podía hacer para liberarse del peso insoportable que la había aplastado durante años. En el despacho, con los papeles de divorcio listos para ser firmados, Riley sentía cómo la calma se apoderaba de su ser. Había momentos en los que se sentía como si su vida hubiera sido una mentira. Pero ahora, con esos papeles frente a ella, la mentira comenzaba a desvanecerse. Ya no era la mujer que había estado esperando a un hombre que no la amaba. Que había soportado la humillación y el dolor en silencio. Ahora era una mujer que se encontraba a sí misma por primera vez en años. Y esa mujer no iba a seguir siendo la sombra de Charles. El sonido del teléfono interrumpió su reflexión. Era un mensaje de Charles. Como había predicho, esta vez no había palabras vacías ni disculpas. Solo una simple frase. Lo siento. No puedo vivir sin ti. Riley miró la pantalla del teléfono con una calma imperturbable. No sentía rabia, ni dolor, solo una profunda tristeza por lo que había sido y por lo que nunca llegaría a ser. Ella ya no era la misma. El teléfono vibró nuevamente. Esta vez era una llamada. Charles. No le sorprendió. Llevaba semanas llamándola, enviándole mensajes, intentando convencerla de que todo podría solucionarse. Que él había cambiado. Riley dejó que el teléfono sonara. Sin contestar. Ya no quería escuchar sus mentiras. Ya no quería escuchar sus promesas vacías. Ya no quería escuchar nada de un hombre que había sido incapaz de amarla. De ser fiel a su palabra. Riley se levantó de la silla. Caminó hacia la ventana y miró hacia afuera. La ciudad seguía su curso. La gente caminaba por las calles sin saber lo que ocurría detrás de las paredes de esa mansión. Nadie sabía lo que ella había vivido. Nadie entendía el dolor que había sufrido. Pero eso ya no importaba. Ella ya no estaba atrapada en su pasado. Ya no tenía que cargar con el peso de una relación que la había dejado vacía. Ahora, por primera vez, estaba empezando a reconstruir su vida. Y esa reconstrucción no dependía de nadie más. Solo de ella misma. De repente, el sonido de la puerta principal la hizo volver a la realidad. Charles había llegado. En su rostro no había más que una máscara de arrepentimiento. Pero Riley ya no sentía nada por él. Ya no había amor, ni tristeza, solo una indiferencia absoluta. Una indiferencia que surgía de la profunda herida que él había dejado. Pero que ella ya había aprendido a sanar. Charles entró sin hacer ruido. Su rostro tenso, sus ojos cargados de ansiedad. Caminó hacia Riley, que estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad sin verlo. Riley, su voz temblaba. Pero había algo en su tono que revelaba más miedo que arrepentimiento. No entiendo. ¿Por qué no me das una oportunidad? Podemos arreglarlo. Podemos empezar de nuevo. Tú y yo. Siempre hemos sido fuertes juntos. Riley no se movió. No lo miró. Siguió mirando hacia afuera, como si su presencia no significara nada. No lo hacía. No, Charles. Su voz, fría y distante, era como una sentencia de muerte para su relación. Ya no queda nada que arreglar. Ya no quiero intentar nada contigo.
Ya no somos nada. Charles se quedó en silencio. Como si las palabras de Riley lo hubieran dejado sin aliento. El hombre que había estado tan seguro de sí mismo. Que había creído que podía manipularla para que volviera. Ahora estaba completamente fuera de lugar. No tenía nada que ofrecerle. Nada que la convenciera. Se dio cuenta de que todo lo que había tenido. Todo lo que había creído que era seguro. Ya no existía. ¿Qué quieres de mí?, susurró él, mirando sus manos vacías. Riley lo miró por fin. Con los ojos fríos como el hielo. Ya no había odio, ni rabia, solo una calma profunda. Una comprensión de que, al fin, todo había terminado. Quiero que te vayas. No fue una súplica, ni una orden. Fue simplemente una declaración de intenciones. Quiero que dejes mi vida. Que dejes de ocupar el espacio que ya no te pertenece. El silencio que siguió a sus palabras era pesado. Charles no dijo nada. Simplemente se giró, sus pasos resonando en el suelo de madera. Hasta llegar a la puerta. En su rostro se reflejaba el reconocimiento de que ya no tenía nada que hacer allí. No había vuelta atrás. Ya no era bienvenido en la vida de Riley. Cuando Charles cruzó el umbral de la puerta y salió, Riley no lo siguió con la mirada. Sabía que ese era el final. Sabía que esa sería la última vez que lo vería. Y no sentía tristeza, ni alivio, solo una vacuidad que comenzaba a llenarse de algo nuevo. Algo que nunca antes había experimentado. Libertad. Los días siguientes fueron una mezcla de trámites legales y emociones contradictorias. El divorcio se concretó rápidamente, sin los retrasos ni las complicaciones que ella había anticipado. Riley había sido cuidadosa. Había usado sus conocimientos legales para asegurarse de que todo estuviera bajo control. Para que no quedara nada pendiente. Ningún cabo suelto. No había necesidad de batallas largas ni desgastantes. La decisión estaba tomada. Charles había perdido. Y aunque, por un breve momento, sintió una leve punzada de nostalgia por lo que pudo haber sido. Rápidamente se dio cuenta de que no valía la pena. No valía la pena lamentarse por lo que nunca fue. Por lo que nunca fue sincero. Las páginas del pasado ya estaban escritas y cerradas. Y lo que importaba ahora era el futuro. Uno en el que ella sería la protagonista. Uno en el que ella no se dejaría arrastrar por el peso de la culpa. Ni por las promesas vacías de un hombre que ya no existía en su vida. La vida de Riley después del divorcio fue todo lo que había soñado, pero que nunca había imaginado lograr. Su carrera floreció aún más. La firma de abogados se expandió. Y ella, con su fuerza renovada, se convirtió en una de las socias más respetadas del bufete. Ya no dependía de Charles para sentirse exitosa. Ya no dependía de nadie. En sus momentos de soledad, cuando se sentaba en su nuevo apartamento, mirando las luces de la ciudad desde el balcón, Riley pensaba en lo que había sido, pero no con tristeza. Pensaba en lo que había ganado, el derecho a ser quien era. Sin pedir permiso, sin arrepentirse, había sido fuerte, había sido capaz de levantarse de las cenizas y reconstruir su vida. No necesitaba a Charles, no necesitaba a nadie más. Ella era suficiente. Y mientras el viento de la ciudad soplaba suavemente, llevando consigo los ecos de su pasado, Riley sabía que su historia, la historia que siempre había estado destinada a vivir, apenas comenzaba. El futuro estaba lleno de posibilidades. La vida que había elegido estaba llena de promesas por cumplir, de sueños por alcanzar, pero lo que más le importaba era algo simple, pero profundo. Había aprendido a amarse a sí misma. Y eso, más que nada, la hacía invencible. El teléfono vibró nuevamente, interrumpiendo sus pensamientos. Esta vez, no era Charles, era un mensaje de Vincent, su mentor y ahora un amigo cercano. Le preguntaba si quería ir a cenar.
A celebrar los logros del último mes. Riley sonrió, tomándose un momento para pensar. Había muchos caminos por recorrer. Muchos desafíos por enfrentar. Pero al final, estaba lista, y cuando se levantó del balcón, se dio cuenta de que no había nada que temer. Porque su vida, ahora, era suya. La vida de Riley había comenzado a tomar un curso diferente. Un rumbo que no había planeado. Pero que se sentía profundamente correcto. Cada día, su presencia en el bufete de abogados era más imponente. Su capacidad de decisión más clara. Había logrado lo que muchos consideraban impensable. Había dejado atrás un matrimonio que la había reducido. Que la había dejado vacía y ahora, en su lugar, se erguía una mujer fuerte. Segura de sí misma. Pero no todo estaba tan resuelto como parecía a simple vista. El teléfono de Riley vibró nuevamente. En la pantalla aparecía el nombre de Charles. Como si el universo no quisiera que se liberara del todo. Su rostro, tan familiar pero ya tan ajeno, apareció ante ella en la pantalla del teléfono. Como un recordatorio de lo que había dejado atrás. Pero Riley no iba a permitir que su pasado la arrastrara de nuevo a ese ciclo. Lo ignoró. No había nada que él pudiera decir que cambiara lo que ya había decidido. La venganza de Riley no era como la de las películas. Ni tampoco era el tipo de venganza impulsiva que uno podría esperar de alguien herido y lleno de rencor. No, la venganza de Riley era más fría. Más precisa. Más calculada. Era la venganza de una mujer que había aprendido a ver más allá de las emociones que solían gobernarla. Había aprendido a usar la razón como su mayor aliada. Durante semanas, Riley no tuvo contacto directo con Charles. Aunque él insistió. Dejó mensajes. Incluso apareció en su oficina en busca de respuestas. Pero ella lo esquivó con una habilidad sorprendente. Cada vez que se presentaba ante ella, con sus arrepentimientos y promesas, Riley lo veía por lo que realmente era. Un hombre que intentaba recuperar lo que ya no tenía, pero que no estaba dispuesto a renunciar a sus malas decisiones. Pero a medida que pasaba el tiempo, Riley comenzaba a ver más claro el impacto de la ruptura. La vida de Charles, lejos de mejorar, comenzaba a desmoronarse. Las empresas que antes parecían imbatibles se empezaron a tambalear. Los inversores comenzaron a retirarse. Y el escándalo por su divorcio comenzó a extenderse más allá de lo que él había anticipado. Nadie podía ignorar la sombra que se cernía sobre él. Riley, al igual que el resto del mundo, observaba desde la distancia. Pero había algo más, algo que ella había dejado en las sombras de su mente. Un detalle pequeño pero significativo que la hizo tomar una decisión. En su proceso de separación, Riley había sido cautelosa, había tomado precauciones. Su divorcio, a pesar de lo doloroso, no había dejado rastro de vulnerabilidad. Los documentos legales que había firmado eran sólidos. Las propiedades bien divididas. Y Charles no tenía nada que reclamar. Sin embargo, había una pequeña pieza del rompecabezas que aún no había sido colocada. Y ahora, esa pieza podría ser la llave para hacerle pagar por lo que había hecho. La noticia de la caída de Charles no se hizo esperar. En el mismo momento en que las noticias de su quiebra comenzaron a circular, Riley sintió una satisfacción amarga. Había sido ella quien, al haberlo dejado todo atrás, lo había obligado a enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos. Aunque él nunca lo admitiría. La verdad era que había perdido todo lo que realmente importaba. Mientras ella estaba reconstruyendo su vida. Paso a paso, pieza por pieza, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, no era de Charles, era de su abogado. Un nombre que Riley había aprendido a reconocer. Era el abogado de Charles quien, después de varias semanas de silencio,
Finalmente había hecho contacto. Riley. Comenzó la llamada. Con una voz suave pero decidida. Tu exmarido quiere llegar a un acuerdo. Está dispuesto a negociar. Riley se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras que acababa de escuchar. Sabía que Charles estaba desesperado, pero no sabía si aceptaría cualquier trato. El silencio que se había creado en la conversación no era por falta de palabras, sino por la oportunidad que ella tenía entre sus manos. Sin embargo, Riley no tenía interés en que las cosas se resolvieran de manera fácil o rápida. Para ella, la justicia no tenía que ser rápida. Tenía que ser completa. Lo sé, Riley respondió, con una calma que la sorprendió a ella misma. Pero no va a ser tan sencillo. Su voz era firme, como si estuviera dictando las reglas del juego. Como si ella fuera la que estuviera en control. Lo cierto era que sí lo estaba. Más que nunca, todo lo que había aprendido sobre el mundo de los negocios y los contratos. Todo lo que había logrado a lo largo de los años en el bufete. Ahora estaba al servicio de su propia causa. Y en esa batalla, ella no pensaba perder. El día que se acordó el encuentro entre Charles y Riley, todo parecía indicar que finalmente se llegaría a un acuerdo. Sin embargo, para Riley, el encuentro no iba a ser solo sobre dinero, ni sobre propiedades. Para ella, este era el último capítulo. El capítulo en el que finalmente cerraría la puerta a un pasado que le había causado demasiado daño. El restaurante elegido para la reunión era un lugar neutral, elegante, con mesas que se situaban a la orilla de un lago tranquilo. Cuando Riley llegó, se dio cuenta de lo que había cambiado. Su cuerpo ya no mostraba signos de cansancio. Su rostro ya no estaba marcado por la tristeza. Estaba más serena, más en control. Su mirada al frente era decidida. Y su caminar firme. Cuando Charles llegó, su apariencia era todo lo contrario. Sus ojos estaban hundidos. Su rostro marcado por las horas de insomnio y estrés. Parecía agotado, más viejo, como si los últimos meses le hubieran quitado toda la vitalidad. Y aunque, al principio, intentó mantener una postura confiada, el miedo que llevaba en sus ojos no pudo ocultarse. Riley, dijo Charles, en un susurro, con una sonrisa forzada. Qué bueno verte. Riley lo miró, pero no sonrió. Sus ojos eran fríos, pero no por rabia, sino por la certeza de que ya no quedaba nada entre ellos. Ni amor, ni odio, solo indiferencia. ¿Qué es lo que quieres? ¿Charles? Preguntó con voz baja pero autoritaria. Ahora que todo ha caído, ¿vienes a pedir perdón? Charles hizo una pausa, claramente desbordado. Sabía que no había espacio para el arrepentimiento. Al menos no de la forma en que él lo había planeado. Esta vez, no era Riley quien estaba esperando una disculpa. Era él quien estaba de rodillas. Aunque no lo admitiera. Riley, sabes que nunca quise que todo esto fuera así. Su voz tembló. ¿Sabes lo que he perdido? Lo que he hecho. Riley lo interrumpió con un gesto suave de su mano. No quería escuchar más. Ya no importaba lo que él sentía o lo que se arrepintiera. Lo que importaba ahora era ella. Lo sé, Charles. Pero ahora, lo único que me importa es mi futuro. El mío. Su tono fue claro, sin rastro de duda. Y tú no formas parte de él. Charles intentó una vez más. Sin éxito. Encontrar una puerta por la que pudiera escapar de la conversación. Pero Riley ya lo había dejado claro. Lo que él había hecho no tenía vuelta atrás. Había destruido su propia vida. Y ella solo estaba observando. El acuerdo fue rápido y eficiente. Charles no tuvo más opción que aceptar las condiciones que Riley había establecido. No fue un acuerdo sobre el dinero, ni sobre las propiedades, sino sobre la dignidad. El respeto que ella había recuperado para sí misma. Cuando todo terminó,
y Charles salió del restaurante. Riley no lo observó partir. Ya no había nada en él que la hiciera mirar atrás. No le importaba si su vida caía más. Ya no le importaba si se hundía más en su propia miseria. Porque Riley había encontrado algo mucho más valioso que cualquier arrepentimiento o disculpa: la paz interior. La mujer que había sido su esposa ya no existía. Ahora, era solo Riley, y esa era la mujer que iba a conquistar su propio destino. Sin la sombra de un hombre que nunca la había comprendido. En los días siguientes, Riley comenzó a construir su nueva vida. Paso a paso, cada decisión que tomaba, cada éxito que alcanzaba, era un recordatorio de que su historia no estaba escrita por alguien más. Ahora, tenía el control. El teléfono vibró una vez más. Esta vez, era Vincent, su colega y amigo cercano. ¿Estás lista para la próxima aventura?, le preguntó con una sonrisa en su voz. Riley miró el teléfono y sonrió. Su futuro, al fin, era suyo. Estoy más que lista, respondió, segura de que lo mejor estaba por venir. Y con eso, se levantó, caminó hacia su oficina y comenzó a escribir el siguiente capítulo de su vida. Sin mirar atrás, el día amaneció gris, como si el cielo decidiera acompañar el peso que todavía cargaba sobre sus hombros. Pero Riley ya no sentía la presión de antes. Había aprendido a caminar erguida en medio de la tormenta, a encontrar su paz en la adversidad. El divorcio de Charles, aunque liberador, no había sido el cierre que esperaba. Había algo más que aún la atormentaba. Una sensación de que la vida de ella, por más que hubiera sido reconstruida, aún guardaba cabos sueltos, y eso, aunque no lo admitiera nadie, la mantenía en constante alerta. Sin embargo, esa mañana, al mirar a través de la ventana de su apartamento, algo cambió. Los primeros rayos del sol atravesaban las nubes grises, como una promesa de que, al fin, el ciclo de oscuridad había terminado. En su corazón, sabía que el futuro que siempre había deseado estaba ahora al alcance de su mano. Ya no había más excusas, ni miedo, ni arrepentimiento. Estaba decidida a conquistar lo que quedaba de su vida. Mientras su día comenzaba, el teléfono sonó. Esta vez, el nombre que apareció en la pantalla era diferente. Vincent. Su amigo, mentor, y alguien que se había convertido en una figura clave en su vida. Había sido un faro de apoyo durante todo el proceso de su divorcio. Y ahora, se había convertido en una especie de compañero de vida. Aunque no en el sentido convencional. Vincent era el único que entendía realmente lo que Riley había pasado. El único que no la veía como la esposa abandonada o la víctima, sino como una mujer fuerte que había salido del caos más oscuro con la cabeza en alto. ¿Cómo va todo, Riley? Su voz sonaba calmada y confiada al otro lado de la línea. Hoy me siento diferente, Vincent, respondió ella, sin necesidad de pensarlo mucho. Creo que finalmente he llegado a donde siempre quise estar. Vincent, que había sido testigo del dolor de Riley desde el primer día, supo reconocer en su tono algo que no había estado allí antes. Era una mezcla de satisfacción, de aceptación, de poder interior. Riley ya no era la mujer que había sido hace meses, ni siquiera la que había sido hace semanas. Era más fuerte, más sabia, más decidida. Eso es lo que me gusta escuchar, dijo él con una sonrisa en su voz. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta nueva versión de ti misma? Riley miró a través de la ventana una vez más, sintiendo cómo la luz la envolvía. Sintió una paz que nunca antes había experimentado. Un espacio en su alma que había sido ocupado por la incertidumbre y el dolor durante años, pero que ahora estaba libre. Voy a empezar a vivir para mí misma, dijo, como si el peso de las palabras fuera la culminación de una revelación interna.
Voy a construir algo que sea solo mío. Que no dependa de nadie. Ni de un hombre. Ni de una historia rota. Vincent rió suavemente, sabiendo que esas palabras no eran solo una declaración vacía. Riley siempre había sido una mujer capaz. Pero lo que estaba diciendo ahora tenía un peso que iba mucho más allá de las circunstancias. Ella no solo había superado el dolor del divorcio. No solo había cerrado ese capítulo de su vida. Estaba renaciendo. Y ese renacimiento era un proceso mucho más profundo de lo que cualquiera podría imaginar. El desafío de un nuevo comienzo. Pasaron los días. Y con ellos, Riley empezó a dar pasos firmes hacia su nuevo futuro. Había decidido no solo enfocarse en su carrera, sino también en su vida personal. Aunque había sido capaz de reconstruir su carrera con gran éxito, sentía que aún le faltaba algo. Sabía que el verdadero desafío no era solo seguir adelante, sino encontrar la verdadera paz en su interior. Y eso solo lo conseguiría enfrentándose a lo que aún no había resuelto dentro de sí misma. Una mañana, mientras caminaba hacia su oficina, algo en su interior cambió. Sintió una ligera molestia en su estómago, como si algo estuviera comenzando a moverse, a transformarse. De una manera tan imperceptible que solo ella podía notarlo. Había llegado el momento de enfrentarse a su propio reflejo. De enfrentarse a las emociones que había dejado enterradas durante tanto tiempo. El proceso de sanación no solo era físico ni profesional, sino emocional. Riley dejó de lado la idea de vivir para los demás. Ya no necesitaba las aprobaciones externas. Se concentró en lo que realmente quería para sí misma. En su oficina, mientras discutía con sus colegas sobre nuevas oportunidades para expandir la firma de abogados, comenzó a pensar que, tal vez, su verdadero propósito no estaba únicamente en el éxito profesional, sino en encontrar un equilibrio entre su vida personal y su vida laboral. Había pasado tanto tiempo buscando validación en el exterior que había olvidado lo que realmente importaba: su propia felicidad. Su propio bienestar. Esa noche, cuando regresó a su apartamento, lo primero que hizo fue sentarse frente a su escritorio y escribir una carta para sí misma. No era una carta de arrepentimiento, ni de autocompasión, era una carta de liberación. Una carta en la que le agradecía a la mujer que había sido por haber aguantado tanto dolor. Pero también le prometía que, a partir de ese momento, iba a ser más compasiva con ella misma. Le prometió que ya no se dejaría definir por lo que los demás esperaban de ella, ni por las cicatrices del pasado. Escribió, querida Riley, te agradezco por todo lo que has hecho. Por todo lo que has soportado. Gracias por ser fuerte, por nunca rendirte, por luchar incluso cuando sentías que no podías más. Ahora, te prometo que lo haré diferente. Ya no voy a luchar por nadie más que por ti. No más sacrificios, no más dolor innecesario. Es tiempo de poner tu bienestar primero. De vivir la vida que siempre has querido. Sin miedo, sin arrepentimientos. Te mereces todo lo que sueñas. Y lo mejor está por venir. Un paso hacia la verdadera libertad. Con el paso de los días, Riley encontró un equilibrio que antes le parecía inalcanzable. Su trabajo seguía siendo exitoso, pero su vida personal había encontrado un camino hacia la calma. De vez en cuando, Vincent la invitaba a cenar, o a salir a caminar por el parque. Y ella había aprendido a disfrutar de esos momentos, a saborear la compañía de aquellos que realmente la valoraban. Charles seguía siendo una sombra del pasado, pero ya no le afectaba como antes. Su vida era un eco lejano que no tenía cabida en la nueva vida que estaba construyendo. El caos que él había traído a su vida había desaparecido. Y ahora solo quedaba la paz, la libertad, el poder de elegir, y lo que más le sorprendió, lo que más la llenó de gratitud,
fue descubrir que no necesitaba a nadie para sentirse completa. La vida de Riley era suya. Completamente suya, y mientras miraba al horizonte, con la esperanza renovada, se dio cuenta de que, al final, la única persona que realmente podía salvarla era ella misma. El futuro se construye hoy. Un día, mientras caminaba por la ciudad, Riley se detuvo en medio de la acera, observando a la gente pasar. Había algo en el bullicio de la ciudad que la hacía sentir viva. Como si todo estuviera en movimiento. Como si el futuro se estuviera construyendo en cada paso. En ese momento, una sonrisa se dibujó en su rostro. Ella sabía que, ahora, todo lo que necesitaba estaba al alcance de su mano. Ya no había miedo, ni inseguridad. Había aprendido que la verdadera libertad no estaba en lo que había dejado atrás, sino en lo que venía por delante. Y ese futuro, el suyo, estaba lleno de posibilidades. A medida que avanzaba por la calle, Riley caminaba con paso firme, con la certeza de que el mejor capítulo de su vida estaba recién comenzando. Y esta vez, sería ella quien escribiría su propia historia.